La semana pasada el Fondo Monetario Internacional publicó sus estimaciones sobre cuánto caería el PIB español durante 2020 como consecuencia de la crisis que estamos experimentando. Y sus pronósticos fueron enjuiciados por algunos como demasiado catastrofistas porque anticipaba un hundimiento del PIB español del 8%, la mayor caída de nuestra economía desde la Guerra Civil. Se trataba además de una caída bastante peor que la de otros países, no ya en el conjunto del planeta, sino también incluso dentro de los países desarrollados. España era, junto con Italia y Grecia, los tres países que sufrían un mayor desplome de su actividad a lo largo de 2020. Sin embargo, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional tenían un problema de fondo, más allá de la fuente, que se suele equivocar bastante, y es que no planteaban diversos escenarios sobre lo que podía suceder desde un punto de vista sanitario y económico a lo largo de 2020. Básicamente parecía que el fondo ya tuviera muy clara la situación en la que iba a estar España en el conjunto de este año, si el confinamiento iba a durar un mes, iba a durar 2 meses, iba a durar 3 meses, y que por tanto las repercusiones sobre la economía ya tenían un carácter bastante objetivo y por tanto eran relativamente sencillas de cuantificar. Esto evidentemente no es así porque ni siquiera sabemos cuánto va a durar el estado de alarma ni cuál habrá sido la impronta que el estado de alarma ha dejado sobre la solvencia del tejido empresarial español. No es lo mismo que el estado de alarma concluya ya el próximo 9 de mayo y que además el tejido empresarial español no se haya descapitalizado en demasía, que el tejido empresarial español dure un mes más, es decir, concluya a principios de junio o concluya a principios de julio. Evidentemente, según cuánto se extienda adicionalmente el estado de alarma, los daños serán mayores o serán menores y, por tanto, la repercusión de esos daños sobre el PIB, sobre el empleo y sobre el endeudamiento público también serán distintas. En este sentido, hoy el Banco de España ha publicado un análisis algo más rico que el del Fondo Monetario Internacional, distinguiendo entre tres escenarios distintos y, por tanto, tres repercusiones distintas sobre la actividad, el empleo y la solvencia estatal. El primer escenario base del Banco de España es que el estado de alarma solo dura 2 meses, es decir, que concluirá el próximo 9 de mayo, y que además el tejido empresarial español no se ha descapitalizado de una manera especialmente intensa, es decir, que no vamos a asistir a un proceso de bancarrotas generalizadas de empresas. En ese escenario, bajo ese escenario bastante optimista, el parón de la economía, la caída de la actividad económica sería del 6,8%, algo menos que la estimación del fondo, pero en todo caso la mayor crisis económica anual desde la Guerra Civil Española. Además, bajo este supuesto, la tasa de paro a finales de este año se elevaría hasta el 18,3% del PIB y la deuda pública se dispararía desde el entorno del 96% del PIB hasta el 110%. El segundo escenario que plantea el Banco de España es que el confinamiento domiciliario dure de nuevo 8 semanas, pero que en este caso sí haya habido una descapitalización relativamente intensa que nos aboque a reestructuraciones empresariales del tejido corporativo español. Si este fuera el caso, si estuviéramos ante este segundo escenario, la caída del Producto Interior Bruto, según este modelo del Banco de España, para nuestro país en 2020 sería del 9,5%, es decir, 1,5 puntos más que la estimación central que nos ofrecía el Fondo Monetario Internacional. A su vez, la tasa de paro en este contexto sería del 20,6% y la deuda pública superaría el 115%. Y todavía tenemos un tercer escenario, que es que el estado de alarma y el confinamiento domiciliario no concluye a principios de mayo, sino a principios de junio, que se extiende 4 semanas más, y que además, obviamente, va aparejado, si el escenario 2 lo iba, pues el escenario 3, que es un escenario agravado con respecto al 2 con más motivo, va asociado a una descapitalización del tejido empresarial español. En este caso, atención, la caída del Producto Interior Bruto sería del 12,4%. 12,4%, es decir, un auténtico hundimiento del Producto Interior Bruto español en el año 2020. La tasa de paro prácticamente alcanzaría el 22%,
2,2%, y la deuda pública superaría el 122% del PIB. ¿Por qué se hundiría tanto el PIB español en el año 2020 en esos tres escenarios? Es decir, ¿cuáles son los sectores que, de acuerdo con el Banco de España, sufrirían más? Bueno, como podemos observar en el siguiente gráfico, cortesía del Banco de España, del informe del Banco de España, los sectores que sufren con mayor intensidad, el que más con diferencia, sobre todo en el tercer escenario, el escenario más estresado, en el que el confinamiento domiciliario se extiende a 12 semanas y además donde no regresamos plenamente a la normalidad ni siquiera a finales de año. El sector que más sufre es la hostelería, la restauración y el ocio, que prácticamente no produciría ningún valor añadido en este 2020. Otro sector que sufre mucho, como no, es el del comercio al por menor y al por mayor, sobre todo al por menor, es decir, las tiendas de barrio que siguen cerradas y que durante el cierre evidentemente no están generando ningún tipo de valor añadido. Y por último tendríamos el sector de las manufacturas, que también sufre de manera muy importante, como consecuencia de que mucha producción fabril no esencial sigue paralizada y, por tanto, si no produces, no estás generando valor añadido y tu contribución al PIB se hunde. Por tanto, esos serían los tres sectores que experimentarían un mayor desplome. El turismo, o lo que se suele vincular con el turismo, el comercio minorista y el sector manufacturero, y dentro del manufacturero muy en especial la industria automovilística. Pero es que además el problema no se circunscribe al año 2020. Las estimaciones del Banco de España para 2021, y si las de 2020 son inciertas, no digamos ya las de 2021, las estimaciones del Banco de España para 2021 apuntan claramente a una recuperación. En el escenario 3, el más estresado, creceríamos un 8,5% en el año 2021, que sería pues la tasa de crecimiento más alta desde el desarrollismo de los años 60, pero fijémonos que esa tasa de crecimiento elevada del 8,5% ni de lejos compensaría la caída previa del 12,4%. De hecho, en el siguiente gráfico podemos ver cómo bajo ningún escenario previsible vamos a recuperar ni siquiera en el año 2022 el nivel previo de actividad que teníamos en el año 2020. En tal caso, si eso fuera así, estaríamos hablando de 3 años, 2020, 2021 y 2022, o al menos gran parte de 2022, totalmente perdidos. Y esto bajo los escenarios macroeconómicos prudentes y sometidos a mucha incertidumbre que maneja el Banco de España, porque evidentemente la situación se puede agravar muchísimo más. No se puede desagravar mucho más. La verdad es que el escenario 1 del Banco de España es, con diferencia, el más optimista y el que cualquiera afirmaríamos en el mejor de los mundos. Pero sí se pueden agravar los escenarios bastante más, sobre todo por un flanco que va a quedar muy descubierto en la economía española y al que también apunta el informe del Banco de España, y es el enorme stock de deuda pública al que nos vamos a ver abocados. Bajo el escenario 3, repito, la deuda pública alcanzaría el 123% del PIB, con un déficit del 11% del PIB. Esto es la mayor deuda pública que haya tenido España desde finales del siglo XIX y el mayor déficit público que hayamos tenido también en todo el siglo XX. Ni siquiera en el año 2009, con el Plan E y con toda la caída debida a la crisis financiera global, llegamos a tener un déficit del 11%. Estuvimos muy cerca, pero no alcanzamos, después de las revisiones pertinentes, el 11%. Por tanto, tenemos una situación, o tendremos una situación financiera muy complicada que no se va a sanear en el año 2021. La previsión de deuda pública del Banco de España para el 2021 es del 120% del PIB. Gracias a que vamos a crecer en el escenario, insisto, más estresado, un 8%, y gracias a que el déficit público se va a quedar solo en el 7,5%, esto, para que nos hagamos una idea, es un déficit público más alto que el que tuvimos en el año 2012, cuando estuvimos a punto de quebrar con unos niveles de deuda pública sustancialmente, cercanos al 80%, sustancialmente más bajos que los que tendremos a finales del año 2020 y del año 2021.
Como digo, gracias al crecimiento del 8% y a que el déficit solo va a estar en el 7,5%, el Banco de España estima que tendremos un stock de deuda pública a finales de 2021 del 120% del PIB. Pero esto es un stock de deuda pública del todo inmanejable, salvo que Europa nos siga proporcionando asistencia financiera. Y desde luego, si tenemos algún choque frontal importante con Europa con respecto a la asistencia financiera o a las condiciones de acceso a la asistencia financiera, podemos enfrentarnos a una crisis de deuda pública como la que tuvimos en 2012-2013. Tampoco es que estemos planteando aquí un escenario del todo estrambótico e imposible. Y ese escenario de crisis de deuda, evidentemente, agravaría todavía más todos los otros pronósticos, ya de por sí bastante catastróficos, aunque realistas, que plantea el Banco de España. Por consiguiente, no es el momento para estar haciendo experimentos con gaseosa, ni para que el gobierno, o al menos una parte del gobierno, esté intentando instrumentar la crisis para imponer su agenda ideológica totalmente desnortada. No es el momento para esto. Es el momento para flexibilizar todo lo posible la economía, para que sea capaz de resistir el shock que estamos viviendo y el shock que va a ser persistente durante los próximos años, y es el momento también de confeccionar un plan serio de ajuste y de consolidación presupuestaria a medio o largo plazo para planificar cómo se va a reducir ese enorme stock de deuda pública sin inquietar a aquellos que nos están proporcionando hoy financiación, ya sea a través de los mercados o ya sea a través de las instituciones europeas. Si esto no se consigue, si no combinamos la necesaria flexibilidad de la economía real con la imprescindible sostenibilidad de la economía financiera, el desastre económico de España será mucho mayor que incluso estos terribles datos que hoy nos ha presentado el Banco de España.